La realización del tipo de cambio fue cuánto. Casi que son 36 y el está que casi 60. Oficial. Ahora, Porque cuando tú vas a usar, cuando más allá de la red, todo tema. Pero que tú vas a pagar siempre la financiación oficial. Ahorita y te haces esa pregunta. Entonces, si tú ves el tipo de cambio, así intuitivamente, oficial, ¿verdad? En diciembre era 35.96. ¿Y cuánto está ahorita? Cuando cerró cerró en 53. Cerró en 52.0302. ¿Ok? Punto más, punto menos. Entonces, eso implica que anualmente él cerró 44%. Claro, cuando tú lo haces anual, el tipo de cambio una depreciación del tipo de cambio casi 45%. Entonces, usted me esperaría, ¿qué esperaría yo en términos de inflación? Una inflación por encima o por debajo de eso. Lo mínimo, te diría, es que la elasticidad es 1 a 1. Es decir, la medida del tipo de cambio es la inflación. ¿Usted esperaría mínimo cuánto? 44. Inflación 45%. Sería como lo mínimo. Puede estar rondando ahí, puede ser más, porque hay que ver la situación de Estado. Entonces, ustedes comienzan a ver la depreciación de un tipo de cambio en estos meses y se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea. Ahora bien, volvamos aquí a lo que nos interesa. Nosotros tenemos estos valores, efectivamente. No lo tenemos, vamos a buscar donde lo tenemos. ¿Okay? Esto es porque más adelante en el tema, cuando yo voy a hacer un modelo para esto, yo me voy a multiplicar y vamos a comparar. Recuérdense de esta clase que hay del 80 y 54. ¿Ok? Entonces vamos a ver si se llama la realidad. Ahora bien, bueno, la realidad que no conocemos todavía, pero definitivamente la percibimos por bien. Entonces fíjense bien, yo grafico la serie, ¿okay? Ese es el índice de precios nacional consumidor. ¿Okay? El índice nacional consumidor. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, ¿qué observan? ¿Qué ven? ¿Okay? Que hay un crecimiento exponencial, ¿verdad? Que hay una tendencia. Entonces, usted diría, los precios se mantienen estables. No. Varían con el tiempo, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que los niveles de precios con respecto a la base han aumentado, ¿verdad? Entonces, eso te va a decir a ti, ya de anteojito, que la serie no es estacional, según los conceptos que hemos visto. Ya no es estacional, ¿verdad? Ahora bien, fíjense algo. Yo siempre le he dicho a ustedes, no trabajen con la variable per se así el índice, sino que tomen por lo menos el logaritmo de la variable. Porque mira lo que va a pasar ahorita. Comparen ese gráfico contra este. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar? Primero hay un cambio de carga, sí, efectivamente. Pero, ¿qué hace que yo creo que los logaritmos hacen? Y lo hemos dicho desde el día 1. Suaviza el comportamiento. Suaviza el comportamiento de los datos, de una manera controla la variabilidad de los datos, la irregularidad que pueda tener esa variable, ¿sí o no? Eso es lo que está haciendo allí, suavizando un poco. No, eso no implica que yo esté manipulando nada. Yo le voy a demostrar por qué. ¿Ok? Entonces, por definición, bueno, si yo quiero demostrar, bien sea en esta serie, en aquella serie, ¿verdad? Si la serie es estacionaria, yo le digo a ustedes que existía un conjunto de tesis. Porque no solamente lo visual, lo que nosotros ya visualmente vimos que no es así.
Hay muchas herramientas. Entonces, estas herramientas son los test de radiación unitaria. Y los test de radiación unitaria, como yo les dije, yo les hablé de varios. Aquí está. El primero es el disco aumentado. El disco aumentado es el completo. Aquí hay el completo que tú metes los rezagos. La última ecuación que yo enseñé en la clase pasada, que inclusive no tiene solamente la especificación, sino que incluye los rezagos de esa variable, que es de la variable de Green. El documento no lo encuentro en el blog. ¿Cómo no? Te voy a enseñar. Que lo había quitado. El documento de la raíz unitaria. No, el documento, el archivo. El archivo de los Otra cosa. Ese es el 2. Ese es el 2. Ese es el 2. Pero yo abrí no me sale eso. Pero yo cuando lo abro, salen otras variables. Porque es eco 2. Es eco 2. Es eco 2. Lo que pasa es que cuando tú lo abres, tiene otra variable. Entendido. Empezamos por ahí. ¿Ya? Es que no me apareció la parte de abajo. O sea que yo estoy trabajando con uno que tengo aquí abajo, no es lo mismo. Sí, al principio sí fue tu culo, Después, yo voy a trabajar con ese más adelante. O sea que es lo mismo, pero algo adicional que lo hago. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos esas dos opciones, ¿no? En este documento que yo abrí ahorita están todos los test. Y explican que el CELA hace un buen trabajo allí. Entonces, esos test que ustedes ven aquí se resumen aquí. Si ustedes se meten en la variable que está observando, y la grafica, ya saben que ya no es estacionaria, ¿verdad? Hay una en view, hay una pestaña que dice Unit Test, que son test de raíz unitaria, pruebas de raíz unitaria, ustedes se meten allí, ¿ok? Y tienen aquí todos los test que les he hablado. El primero, que es el test de Diffie-Hellman, el ampliado. ¿Cuál es ese test de Diffie-Hellman que considera esta ecuación? Esta ecuación que está aquí. ¿Lo ven? Y es lo más ampliado de Diffie-Hellman. ¿Ok? Para hacer considerar esa ecuación para hacer la evaluación. Y van entendiendo cómo hacer. Después, tiene
el mismo Dickey Fuller, pero lo que pasa, la diferencia de uno al otro es que arriba utiliza el mínimo cuadrado ordinario, abajo utiliza el mínimo cuadrado generalizado. O sea, una la materia de varianza, se supone que es una entidad. Después viene el otro set que les dije, el de Philippe-Perron. Después viene el cambio de CSS, ¿ven? Y hay otros test adicionales, el de Helio y el de Perron. ¿Okay? Hay muchos otros más, y aparte de eso hay más todavía en la práctica y en la teoría. Entonces, pero lo que vamos a trabajar son los 4 primeros, ¿ok? Y voy a decir la ventaja de cada uno. Por favor, frente a la atención, si es la bulla, por favor. Ajá. Ese ya ahí selecciona el test. Al lado, abajo tiene algo que dice la raíz del test para quién, para la variable del nivel, o para la variable de primera diferencia, o para la variable de segunda diferencia. ¿Qué quiere decir? Yo estoy evaluando la variable ahorita, le he hecho una transformación más allá del, en este caso no lo he hecho, más allá de un logaritmo. No. ¿Verdad? Entonces hay que trabajarla, cuando me refiero a la variable pura, es el nivel que la variable está pidiendo. ¿Okay? Puede ser que para usted el nivel sea la inflación, sí. Su variable de inflación sobre esa va a ser el nivel, la variable original. ¿Okay? En este caso la variable original aquí ¿cuál es? El índice nacional de precios al consumidor. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora bien, si usted no le ha hecho ninguna transformación, lo que quiere decir es que yo voy a hacer el test en nivel. ¿Ok? Ahora bien, abajo dice, ¿qué voy a incluir en la ecuación? Usted dice, bueno, pero ¿en cuál ecuación? Bueno, en la ecuación que les di, teóricamente, esa, esta. ¿Ok? O en aquella que tenga la pizarra. Yo le voy a incluir a ella no solamente una, recuerdan que nosotros pusimos una ecuación un poco diferente a esta, donde evaluábamos no solamente el componente, sino buscábamos y evaluábamos si había tendencia determinística. ¿Se recuerdan? Y de una manera hablar de tendencia estocástica, que esto fuese significativo, y tendencia determinística, que es el cuadrito de resumen que presento. Esta sería la tendencia determinística, y si esto es significativo, también es la tendencia estocástica. Ahora bien, ahí aparece en este cuadrito, abajo, aquí, ¿okay? ¿Qué quieren incluir ustedes en esa ecuación para la evaluación? Ustedes no quieren incluir nada. ¿Nada de qué? Nada, ni constante, ni tendencia. O sea, lo que estás asumiendo, si usted no incluye ninguno de los dos, primero la X le baja lo que está diciendo que eso en el eje del tiempo nunca va a tomar el valor cero, va a tomar cualquier valor. ¿Ok? Que esto no existe. Y también está diciendo que no hay tendencia determinística, sino que la tendencia es estocástica. Si usted no la incluye. ¿Ok? Ahora bien, porque la tendencia estocástica siempre, o sea, lo que yo llamo tendencia estocástica, no se equivoque, es la forma de evaluarlo. Este coeficiente siempre va a estar presente dentro del modelo. Lo que vamos a opcionar si queremos evaluar es si tiene constante o tendencia determinista. Porque queremos saber si esa variable tiene un componente determinista como tal. ¿Okay? Entonces, ahí te dice, incluye el intersecto, se refiere a esta constante. Incluye intersecto y tendencia, incluye lo de abajo. O sea, es opcional. Normalmente yo siempre, para poder hacer estos test, le digo, incluyan en el modelo general la tendencia y intersecto. Voy a evaluar todo en solo golpe. ¿Ok? Entonces, al lado, ¿qué tiene? Al lado tiene una pregunta que ustedes deben de hacerse, es lo siguiente. Bueno, una de las ventajas que tiene el David Fuller, una limitante, es el problema de autocorrelación. El problema de la autocorrelación es decir, yo tengo este modelo que está aquí, por ejemplo, más sencillo, y este modelo puede tener problemas de autocorrelación, como en la clase pasada. ¿Y cómo resuelvo yo el tema de la autocorrelación? Incluyendo la suma de quién? De la variable dependiente, ¿verdad? Entonces eso implica, voy a hacerlo en este caso en particular, eso implica que yo voy a meter aquí, ¿verdad? Por ejemplo,
Digo ya un rezago, ¿verdad? Pero si esto quiere decir que es un rezago de orden, que la autocorrelación es de orden, 1. pero puede ser de orden superior. Sí. Entonces, ¿qué implica entonces eso? Que yo tengo que meter otro coeficiente aquí, ¿verdad? Si es de orden 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente, hasta poder hacer P rezagos, esto en términos teóricos, más T. ¿A esto qué les recuerda a ustedes? ¿Qué les recuerda a esto a ustedes? ¿Qué test es E? ¿Qué ecuación utiliza este test? Mejor, ¿qué test utiliza esa ecuación? No. ¿Qué test utiliza esa ecuación? Y lo vimos en trigonometría 1. ¿Para evaluar qué? Autocorrelación mayor de orden 2, ¿te acuerdas? Bueno, esa es exactamente ¿ok? Entonces, con esta manera, yo estoy evaluando ese sitio y de esta manera yo lo estoy corrigiendo. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo este modelo aquí, lo voy a borrar en este momento, ¿verdad? Si yo tengo este modelo y quiero corregir la autocorrelación de este modo donde yo diferenciaba la variable, ¿quién iría rezagado aquí? ¿Cómo? ¿Quién es YT? La variación. Vuelvo a repetir, para yo poder corregir la autocorrelación, ¿a quién meto como rezagada? ¿A la variable? Dependiente. ¿Y quién es la variable dependiente aquí? Entonces aquí yo metería delta de YT menos 1 hasta delta de YT menos P más el error. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, dependiendo de lo que yo tenga aquí es lo que yo voy a meter rezago acá. Entonces la pregunta que me hace, wow, ¿cuál es el rezago que me optimiza esa ecuación? O sea, ¿hasta cuándo yo puedo hablar tanta correlación? Bueno, eso que tienen al lado es un algoritmo que utiliza criterios de información. Criterios de información básicamente. Yo no sé tener información en el pasado. Eso lo vamos a ver afuera. Es una fórmula, son varias fórmulas que lo que te ayuda a evaluar qué tan bueno o óptimo es el modelo. Básicamente un valor, una fórmula, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero te ayuda a qué cosa? A tú seleccionar quién es el valor de P óptimo. Eso es lo que ayuda allí. Y eso es un algoritmo interno que tiene ¿cómo se llama? El test. Te va a ayudar a seleccionar quién es aquel algoritmo óptimo. Él pasa, hay varios criterios de información, entre eso está el de Schwartz, está el de Acaique y está todo esto. Pero los más utilizados son Acaique, Schwartz y Hanafui. Son los tres primeros en la práctica. Son los tres más utilizados. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hace? Si yo selecciono, por ejemplo, el que está ahí, Schwartz, él dice, bueno, utiliza ese criterio y vas a evaluar esa ecuación. ¿Qué es lo que hace él? Va a evaluar esa ecuación con un máximo de ¿cuánto? 14 rezagos. 14 rezagos. Él lo da por defecto, ustedes pueden poner más. Él está asumiendo, va a comenzar a hacer la ecuación, lo va a asumir él. 14. ¿Ok? Va a comenzar aquí. Entonces, ahorita voy a poner la fórmula, ¿ok? El criterio de Schwartz criterio, ¿ok? Es una fórmula, es una fórmula, ¿ok? Es la descripción de algo, ¿ok? Él te va a dar un valor 1 para ese modelo 14, con 14 rezagos. Después va a hacer el modelo, va a haber 15 significativos, lo va a hacer con 13, con 12, con 1 y va reduciendo. Y se va a parar y va a seleccionar aquel que minimice, o sea, mínimo, de todos los valores, de todos los 14 valores, va a seleccionar aquel que sea menor. En ese es que la ecuación se va a parar. Y él va a ver, mira, este modelo me da el menor valor o criterio de información de su o con cualquiera de los otros criterios, porque son iguales. Pero el criterio es una forma. Y se va a parar allí. Y se va a preguntar, bueno, mira, este es el mínimo. Bueno, ¿con cuántos rezagos lo ese mínimo?
se voltea el modelo. Ah, lo logré con 2, con 3, con 0, con 1, con 2, con 5. Ese va a ser el sabor. Y esa va a ser la ecuación con la que voy a quedar. Eso es lo que hace ese algoritmo. ¿Ok? Ahora bien, le estoy explicando parte a parte qué hace cada cosa. Entonces, yo voy a seleccionar el primer criterio. El criterio de discurso ampliado. Fíjense. Él aquí me está diciendo ¿cuál es la hipótesis nula? Tiene raíz. Repítelo nuevamente, por favor. Está bien. Pero repítelo como tú lo dijiste. Y el IPC tiene raíz unitaria. ¿El índice de qué? El índice de presión Tiene raíz unitaria. Esa es la serie que tú estás hablando tiene raíz unitaria. Esa es la hipótesis nula. Si usted rechaza esa hipótesis nula, ¿qué está diciendo? Y por lo tanto, eso es lo que digo en casa. Si usted, o sea, la existencia de raíz unitaria, ¿qué quiere decir? En términos de la nacionalidad, que no es nacional. Si usted la rechaza, está diciendo que es nacional. Ok. Entonces, digamos que lo bueno aquí es que las series sean nacionales. ¿Sí? Y para usted que sea nacional en este caso, tiene que rechazar la existencia comunitaria. Ahora bien, fíjense, él evaluó en el modelo los aportantes y la tendencia lineal. Perdón. Y evaluó máximo 14 rezagos y el criterio le está diciendo que es 6 rezagos. ¿Okay? Ahora bien, aquí te da un resumen. Pero antes de ir al resumen, voy a ir aquí. ¿Qué es? Esa es la fórmula que copió ahí en la pizarra. Esa es la fórmula que copió en la pizarra. Esa es la fórmula. Él ya no hace aquí porque él solventa la limitación con este, trabaja con esta, ¿lo ven? Es equivalente a esto lo que tengo que evaluar este coeficiente, a ver si es 0 o si es 1, la hipótesis. ¿Ok? ¿Qué pasa si este coeficiente es igual a 0? ¿Qué implicaciones tiene? Esto implica, si es igual a 0 porque no tiene evidencia, entonces esto implica que ρ es igual a 1, ¿sí o no? Okay. Porque habíamos dicho que ρ es igual a qué cosa, a 1 menos delta, la clase pasada. ¿Ok? Si esto se cumple es porque existe raíz unitaria, esto se cumple. ¿Ok? Ahora bien, si usted ven allá arriba que tiene la diferencia del IPC, ¿lo ven? Donde dice variable dependiente en la ecuación. Arriba. ¿Lo ven? Aquí, variable dependiente, lo que tengo marcado. Es un modelo de regresión igualito a lo que ya han visto. Aquí lo tiene. Variable dependiente, diferencia del IPC. O sea, tiene nítido. ¿Sí o no? Abajo tiene qué cosa? C, la constante, abajo. ¿Lo ven? ¿Ok? Y abajo tiene algo que dice trend, arroba trend. Ese arroba trend que tienen abajo es esto. ¿Ok? Este gamma que está aquí es el valor del coeficiente C que está ahí, lo están viendo, ¿no? Que te da casi que 0, 5.07 es a la más 8. ¿Lo ven? Ok. Y además, ¿qué tienes? ¿Tienes este? ¿Quién es este? ¿Dónde está? Él es el primer coeficiente, ¿no? El IPC. Tiene delta allí en esta ecuación. ¿Cuánto? El 1.22. ¿Cuál es? Díganos en voz alta. 1.22. La diferencia de IPC lo sacamos. No, está dentro de la ecuación. En la columna que dice coeficiente está. No. 0.00. Claro. ¿Esta quién es? Diferencia de IPC. ¿Y quién es esta? El rosado. IPC menos 1, ¿sí o no? ¿Quién es este coeficiente entonces? 0.000998, ¿sí o no? El primer coeficiente. ¿Sí o no? Ajá. Y tú me dices, ¿y los demás coeficientes que están ahí qué son?
Las demás Que diferencias. parece la diferencia del IPC menos 1, la diferencia del IPC menos 2, hasta la diferencia del IPC menos 6. ¿Qué estoy metiendo ahí? Los rezagos de la diferencia, de la variable dependiente. Todos los coeficientes asociados a estas rezagos, ¿sí o no? ¿Ok? Ya lo localizamos, ya sabemos que cada quien, ¿verdad? Ahorita vamos a interpretar. No me estoy metiendo como de arriba, lo de arriba es un resumen. Porque yo te puedo poner un examen, te puedo poner el resumen o te puedo poner la ecuación. Sobre las dos voy a hacer la misma pregunta. Porque es la forma de identificarlo. Si ustedes estudian el test, lo van a entender. ¿Ok? Ahora bien, yo les pregunto algo. Viendo la ecuación, ¿cómo me evalúan si existe o no raíz unitaria? Por el coeficiente que está asociado a IPC menos 1. Ok, exacto. Que ese coeficiente, ¿cuál es? 0. ¿0 punto qué? 0,009. 9. Ajá. Entonces, ¿qué deberías evaluar tú? ¿Qué deberías hacer? Cercanía a 0. Hacer un contón. Una cosa es el valor. Una cosa es el valor. Pero para tú decidir tiene que ser la potencia, tiene que ser un test. Contraste de hipótesis. Tú tienes que hacer un contraste de hipótesis contra quién? Contra ese valor, ¿sí o no? Y un contraste de hipótesis individual. Yo te estoy preguntando, ¿ese valor es igual a 0? ¿O es diferente de 0? ¿Estás segura? ¿Ah? Hay que hacer el contraste. ¿Cómo hacer el contraste? ¿Dónde lo ves? Aquí. El valor de la probabilidad, ¿cuánto te da? 0,0. ¿Te da? 0.7. ¿Y qué dices tú? No tengo elementos suficientes para rechazar la hipótesis nula porque el p-valor es mayor a cualquier alfa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué concluye? Que no es estacionario. Tau es igual a 0, ¿sí o no? Delta es igual a 0. Por lo tanto, eso implica que este es igual a 1. Entonces, ¿qué estoy concluyendo aquí? Que existe raíz unitaria y por lo tanto la serie no es. Solamente con ver la ecuación. ¿Ok? Ahora bien, yo te pregunto algo. ¿Hay evidencia al 10% de significancia? ¿Escuchen bien? Hay evidencia al 10% de significancia de que los precios de la economía tienen una tendencia determinista. ¿A dónde me tengo que ir? A trend. ¿A dónde? A trend. Arroba tren, ¿sí o no? ¿Y evaluar qué cosa? La probabilidad. No, evaluar qué cosa. Primero, ¿qué voy a hacer allí? A evaluar el coeficiente. ¿Qué voy a hacer con el coeficiente? Un contraste de hipótesis individual. Que sea uno que sea distinto de 1. No, sino que sea que ese coeficiente voy a evaluar, voy a hacer que este coeficiente gamma, H0, gamma igual a 0 versus gamma distinto de 0. Porque si yo rechazo, ¿qué quiere decir? Que ese coeficiente es, Distinto de 0. que ese coeficiente es Determinante. significativo. Y por lo tanto la tendencia va a ser Determinante. significativa. Ah. Entonces, si la tendencia es significativa, quiere decir que existe tendencia, un componente de tendencia determinada. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿rechazo o no la hipótesis nula? Con 10%. Ajá. Se rechaza. ¿Rechazo? Ujú. Ok, ¿y el 5? No se rechaza. ¿Lo ven? Que todo puede variar del nivel de significancia que coja. Pero esto es el preludio de una entrada, ¿ok? Este es el mejor ejercicio para ver. Ahora bien, todo eso que ustedes ven allí se resume en esta tabla que ustedes ven aquí. ¿Ok? Fíjense que él le dice, ¿qué tiene ahí arriba? El estadístico del Fuller aumentado. Ese es el estadístico que calcula. ¿Se recuerda que yo le dije que eso no es un estadístico T? Es un estadístico propio de él. Inclusive las autocríticas value son una tabla que él diseña, pero te lo pone aquí abajo. Ahora bien, ¿cómo yo tomo la regla de decisión? ¿Cuál hipótesis se representa aquí? H, que existe la regla unitaria, que sería equivalente a esto, o esta que no es regla unitaria. ¿Cómo rechazo yo esto? Si esto es mayor que esto, yo rechazo, ¿sí o no? En este caso eso ocurre. ¿Ah?
Ya, ¿cómo sabes cuál es el T crítico? Ah, Pero hay algo que usted se le ha olvidado. Es valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo consigo una cola, este T no está construido para una sola cola, para su sino para la cola. ¿Cómo se llama? Bilateral, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como yo le dije que esto es bilateral, entonces el valor absoluto de esto es mayor que este. Sí. 1.96. No. Escucha un momento. El T observado aquí, ¿cuál es? 0.20 ¿qué? 29, correcto. ¿Y el T crítico cuál es? 1.96. ¿Es mayor? No. Si eso no es mayor, ¿qué pasa entonces? No tengo significativas para. No se rechaza. No tengo elementos suficientes. 0.29 es mayor que 4. No. 0.29 es mayor que 3.43, que 3.13. Entonces yo rechazo cuando esto pasa. Pero no rechazo cuando no pasa, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí que estoy diciendo yo que aquel no es mayor que el crítico. Por lo tanto, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis. Y si no tengo evidencia para rechazar la hipótesis, no la estoy cumpliendo. con que existe raíz unitaria. Que existe raíz unitaria y por lo tanto, No es estacionaria. las cosas cuadran tanto como por aquí como por aquí. A ver, Ya, nosotros evaluamos una tendencia determinística, fue para el arroba 30. solamente. Eso era cuando yo quería ver cada pieza individual de la ecuación. Yo aquí estoy evaluando lo que hice aquí con este coeficiente, ¿verdad? Que llegamos a la conclusión que la serie no es estacionaria porque había raíz unitaria. Hay un cuadro resumen arriba. Ok, arriba hay un cuadro resumen. Este cuadro resumen, digamos, para que la redundancia, resume toda esa salida en una sola. Y te dice si la serie es estacionaria o no. Te evalúa esta hipótesis. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Lo que no te dice es si hay tendencia determinística o estocástica. Pero la estocástica sería para el delta igual a 0. Sí. Aquí, en este caso, hay tendencia estocástica, 5%. O sea, no es determinística. Porque la determinística es significativa al día. ¿Ok? Pero esto va a cambiar, porque esto tiene un sesgo de también, por la data que tengo. Usted se va a dar cuenta por qué. Lo claro está aquí que la serie no es. Estacionaria. Este mismo análisis se repite con cada uno. Yo lo voy a hacer con todos. Y voy a ver la diferencia. Y la diferencia va a estar aquí. En que en alguno vas a tener este valor, en otro vas a tener otra realización. ¿Ok? Voy a poner el otro. Yo digo a ustedes, este señor, voy a hacer lo mismo, ¿ok? Antes hay una pregunta, profe. ¿Cómo se interpreta el tren? El tren es una variable artificial que se construye, que es 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, a partir de esa fecha que dice allí. Y lo que es una variable auxiliar, una variable exógena que tú metes al modelo, ¿verdad? Y evaluar el significado. Si tú demuestras que esto es significativo, es porque esto es determinado. Y con esa variable tú puedes determinar la tendencia de la variable A y de esta variable. Demostrar que es significativo usando el coeficiente. Claro. Entonces, y tú puedes decir, bueno, mira, con esta variable de tendencia yo me puedo acercar a la tendencia de esta variable. Puede hacer otro indicador. Pero en este caso, la forma de decirte, mira, sí puede tener tendencia de tendencia. Ahora bien, aquí lo volví a hacer, pero con el GLS. Se tenía que es exactamente lo mismo. ¿Lo ven? O sea, la salida es la misma. ¿Ok? Bueno, la misma no. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Primero, cuando ve la hipótesis es la misma, ¿cierto? La unitaria. La elección, la valor automático, ¿cuánto te da? 6. ¿Verdad? Pero te da el estadístico de GLS de ese señor que es y te da los valores críticos, ¿lo ves?
Ahora bien, la decisión de cómo se tomará. ¿Vale? No, ¿por qué? Si no toma el valor absoluto de eso, no se rechaza. No lo rechaza. ¿El 0,97 es mayor que el 0,39? No. Entonces, ¿qué pasa? No, se rechaza. Existe raíz unitaria y por lo tanto la serie no es estacionaria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con respecto a otro que vimos? Que no da valor arriba, ¿lo ven? Que tienen que decir con la estadística, con la primera acción de ya. ¿Qué otra cosa ven diferente? No hay tren. Que la ecuación, no sé si lo están viendo, la ecuación no es la misma. Ajá. Evalúalos. ¿De quién? De este señor que está aquí. Entonces, fíjense algo, para que quede claro. ¿Lo están viendo, no? Enlaces son la diferencia de los residuos. Hace la estructura igual. La estructura es igual. La estructura. Pero lo que cambia son el agente, pues, la variable completa. Entonces, ¿por qué él hace esto? Es una forma de hacerlo. Él dice, todo lo que ocurra en el comportamiento de una variable y lo ponga en un modelo, ¿quién lo va a ver reflejado? Cualquier cambio de estructura, cualquier cambio de patrón. Se recambio los gráficos que hicimos en clase pasada, que iban así, la gente así, ¿quién va a capturar esos cambios? Los residuos. Los residuos, ¿verdad? Entonces, si yo demuestro que hay un cambio de estructura significativo en esos residuos, es porque hay un problema de raíz unitaria. Entonces, ¿qué pasa? Él evalúa, este que está aquí sería el residuo S-1. Él evalúa este coeficiente que está aquí y hace el mismo contrato. ¿Allá cuánto es? ¿Es significativo? No. No, ¿verdad? Da menos no sé qué cosa y el valor es 0,3228. Hace el mismo, llega a la misma conclusión por ambos lados. Lo único que aquí que no evalúa es dentro del modelo, dentro de este modelo. Pero en el modelo dice, ¿qué es lo que pasa? Él te hace el modelo inicial, te toma los residuos y evalúa. No me muestra la ecuación inicial, sino me muestra la ecuación con los residuos. Es lo que hace. Voy a la otra. You do this, flip around. Exactamente lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La salida es la misma, ¿verdad? Te evalúa todo, exactamente la anterior. ¿Qué conclusión llega? Y por lo tanto, Hay raíces unitarias y no está sin agregar. Ahora bien, miren la ecuación de abajo. ¿Qué conclusión llegó ahí? El rezago, o sea, el rezago de primer orden es significativamente, es un cociente significativamente, ¿qué? ¿Cómo era la palabra? Gracias, estadísticamente significativo. ¿Correcto? ¿Qué conclusión? Dirías eso. Dirías eso. Según lo que yo vengo explicando. Pero la diferencia de este test que él no evalúa la estacionalidad incerta. Él no evalúa cero aquí. Él no evalúa la presencia de raíz unitaria directa. ¿Ok?
directo. Eso es lo que hace. Y eso es lo que concluye. Si hay raíz simultánea. Voy a hacer el otro, que este es el que más quiero que le presten atención. Este señor, KPSS. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el IPC es estacionario, es una serie estacionaria. ¿Es lo mismo que raíz unitaria? No. Yo utilizo la raíz unitaria como puente, pero no estoy hablando de la misma hipótesis. ¿Okay? Ya aquí la hipótesis es diferente. Evalúa raíz, evalúa que la serie es estacionaria. Hace un modelo sencillo, como ustedes ven, y el modelo es sencillo. ¿Cuál utiliza él? En niveles, ¿lo están viendo? Pero él no contempla esto, sino contempla solamente, bueno, aquí lo guardé, cool. No contempla esto, contempla esto y esto nada más. ¿Ok? Si él logra ver que hay esa tendencia significativa, entonces posiblemente hay evidencia de raíz de estacionalidad. Porque hay un concepto que se ha acabado en el imaginario de los investigadores que dice que toda serie que tiene tendencia no es estacionaria. ¿Okay? Si yo logro aquí rechazar, fíjate cómo rechazo yo aquí, de la misma forma que allá. Si ese es mayor que aquel que el crítico rechaza, ¿es mayor? ¿Y qué estoy rechazando? Y por lo tanto, ¿lo ven? ¿Lo ven? Que es inverso. Ha cambiado. Ahora sería igual el delta igual a 1, ¿o no? No, porque no estoy evaluando, es lo que está hablando de la significancia. Si esa tendencia es significativa, ya no hay. No hay delta. Recuerda que no tiene delta. Tiene el gamma. Es lo que está evaluando si este gamma es significativo. Si existe tendencia, la serie no es estacionaria. Eso es todo. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que hace ese caso. Ahora bien, ya demostramos por las 4 vías que la serie del IPC no es estacionaria. Yo puedo hacer esto mismo con el logaritmo del IPC. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente: que con el logaritmo del IPC no va a ocurrir en este caso. Pero puede haber casos en que cuando yo no aplique el logaritmo, ¿verdad? Yo lo hago en nivel y lo hago en logaritmo y los resultados, como por ejemplo aquí están iguales, pero puede ser que aquí yo en niveles yo rechazo y puede ser que cuando le meta el logaritmo no rechace. Ese caso se puede dar. ¿Qué le está diciendo esto? ¿Qué le diría a ese resultado? Que cuando lo hago en nivel me da que rechazo y me dice que no es estacionaria, pero cuando le meto el logaritmo me dice que no rechazo y que la serie es estacionaria. Con este tema en particular. Puede pasar también con el regreso fiscal. El cambio de tendencia en... No, la importancia de tomar logaritmo. Que el logaritmo contribuye a controlar un poco la volatilidad del indicador y esos valores atípicos que pueden estar sesgando el análisis cuando no lo hago. Eso pasa mucho, ¿sabes? Por eso de implícita en la serie de tiempo. Entonces, bien, ya visto esto, yo les pregunto, ¿cómo hacemos nosotros que esa serie sea estacionaria? ¿Ah? ¿Cómo nosotros podemos pasar de una serie que no es estacionaria a que sea estacionaria? Con logaritmo. Diferenciándola, usando el operador de diferencia. Y lo vamos a integrar, entre comillas, tantas veces sea necesaria, de hecho yo, teóricamente. Pero, en la práctica, a los sumos 2. Ya lo voy a explicar por qué. Ahora bien, ahora sí pregunto algo. Me voy a poner de este lado. Aquí es igual
la inflación? No sé. A la variación del IPC. ¿A la? La variación del IPC. ¿Cómo mide la inflación del IPC? Perfecto. ¿Sí, verdad? La diferencia logarítmica. ¿Lo ven? Esto fue lo que no lo he repetido. ¿Cómo calculo la inflación? Me vengo aquí, en el univariable, entonces la vector, la inflación, calculando la inflación. Ahí está actualizada ya con los datos del agricultor. Aquí está. La 4%, no lo calculo, ¿ven? Ahora bien, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo calculo la diferencia? Lo vi en clase pasada. ¿A qué igual la diferencia? El primero. A la variable de ahorita, pues la variable de un periodo. Ah, el delta. El delta. Entonces, La variable de ahorita a la de un. En la que la variable del YT que del YT menos 1, ¿verdad? Ok. Lo voy a hacer aquí. Sería esto. ¿Ok? Claro, en eView, para calcular la diferencia, usted lo que tiene que escribirlo de esta forma. Yo le pongo la etiqueta que creo, la diferencia, y usted hace la diferencia. Es como de este menos este. O sea, de la diferencia del IPC. Y él ya sabe que tiene que ser que este menos este menos 2. Esta es la fórmula ya. ¿Ok? Ahora bien, eso por un lado. Eso te da esto. Esta es la diferencia. ¿Verdad? Y yo voy a graficar esto. Eso es esto. Y esta es la inflación. ¿Qué les parece? Son dos escalas diferentes, ¿verdad? Pero su comportamiento, más o menos ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver, no está similar, vamos a ver, miren esto. Yo les voy a decir esto. Si yo voy a generar, en vez de hacer la diferencia per se, como ustedes tienen, la voy a hacer sobre el logaritmo del IPC, o sea, la diferencia logarítmica del IPC. O sea, ya tu variable no es IPC, sino el logaritmo del IPC. ¿Qué pasa ahí? Casi igual. Se parece más, ¿verdad? O sea, yo digo que es lo mismo. Pero fíjense, la diferencia es que está multiplicado por 100 y que no, ¿verdad? Ahora bien, si usted lo multiplica por 100, que es lo que tiene aquí al lado, que lo dice aquí, ¿ok? Y lo multiplica por 100, ¿ok? Mire, vamos a ver los datos a datos. ¿Lo ven? Dato a dato. ¿Ven que son muy parecidos? Entonces, cuando yo grafico esta variable con la inflación, con la inflación, ¿qué concluyo? Sí, el comportamiento es muy similar, es muy parecido. ¿Dónde se diferencia? Entonces eso te quiere decir que cuando hay alta volatilidad, la tasa de inflación, o sea, la diferencia logarítmica, cuando digamos la volatilidad de la inflación o los valores de la inflación no vayan tanto, la variabilidad se mantiene constante, ¿verdad? En datos pequeños, la diferencia logarítmica del IPC es equivalente a la
tasa de inflación. Y eso ocurre para anual, para mensual, como usted quiera. ¿Ok? En este caso mensual, ocurre así. Pero donde sí hay cierta discrepancia, pero sin embargo matizan el comportamiento de la inflación cuando hay periodos de alta volatilidad, ¿sí o no? Que la azul es la diferencia logarítmica. ¿Qué es lo que ha hecho? El logaritmo, cuando lo utilizo, la diferencia, suavizar. Pero es lo mismo. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, gráficamente, vamos a ver, ¿ok? Gráficamente, esa serie durante ese periodo, no me acuerdo cuál es el periodo mensual, 2007-2024. ¿Qué es estacionario? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, díganme un modelo donde esté la inflación, teóricamente, un modelo teórico, que me diga que yo tengo que usar la inflación. Ajá, la curva de Phillips, ¿verdad? Entonces, si tú vas a medir la curva de Phillips, tú vas a usar una variable, entonces, ¿qué te digo? Y empíricamente te diría eso, que tú tienes que meter, ya no es la primera diferencia de los precios. O sea, que yo tengo que diferenciar la inflación, ¿sí o no? Vamos a hacer, para hacer estacionarias hay una diferencia, supongo que se hace. Pero tú te vas metiendo la primera diferencia de inflación, estás metiendo la inflación de inflación. Estás metiendo la aceleración de los precios, que es la primera diferencia de la inflación. ¿Ves? O sea, no, ya ahí conceptualmente yo no, también tengo otra cosa. ¿Entiendes? Entonces hay veces que nosotros tenemos que bregar con cierta estacionalidad. Yo después le voy a decir cómo optimizar todos estos recursos para poder hallar algo. ¿Okay? Y lo voy a hacer después. O voy a adelantar un poco. Entonces, claro, yo me puedo plantear el modelo, sabiendo que la inflación no es estacionaria. Y en el modelo que yo tenga desempleo o inflación, ¿quién me va a capturar eso? Los residuos. Los residuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Que una mala especificación o un problema de heterocedasticidad, puede ser que una mala especificación pueda ser porque yo todavía tengo un problema de tendencia, o no sea un problema de tendencia como tal, sino un problema de variabilidad, que es en el caso de la inflación. ¿Okay? Y que yo tengo un problema entonces en mi modelo de heterocedasticidad, y yo que tenga que recurrir a otras cosas para tratar de mejorar eso. ¿Okay? Pero esto no quiere decir, la teoría te dice constantemente que tú tienes que variar estacionaria, pero puede haber cierta excepción a la regla, pero que te permita hacer otras cosas que te permita cumplir con todos sus cuerpos. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Pero si usted me pregunta, teóricamente y empíricamente te van a decir que tiene que ser una serie para yo modelarla, tiene que ser estacionaria. No hay otro. ¿Okay? Entonces, tenemos ese problema. Entonces, si yo le hago a esa primera diferencia, a esta que está aquí, perdón, le hago el de la unitaria. No voy a poner en primera diferencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la dejo en nivel. ¿Ya cómo? Porque ya está diferente. Gracias. Porque ya la dice internamente. ¿Verdad? Entonces, si yo tomase, por ejemplo, aquí, hago el logaritmo del IPC, ¿verdad? Y cuando voy a evaluar si ella es estacionaria en primera diferencia, allí sí le doy primera diferencia, ¿verdad? ¿Lo ves? Allí sí. Fíjense el resultado. Lo voy a hacer con este para aquel lado. Lo voy a hacer con DNIPC. Que iba a construir aquí sin simplificar que es lo mismo que aquí. Fíjense que está aquí. Pero lo voy a hacer en este caso es nivel, ¿verdad? ¿Ven los resultados? Son exactamente
Lo que pasa es que por allá usé el logaritmo del IPC como base, y en el ecuación lo puse en el IPC lo puse diferenciando, y aquí calculé la variable, la guardé aquí, y la estoy trabajando directamente ya transformando. O sea, aquí tengo que poner que ya es el nivel, porque eso es la primera diferencia que estoy hablando si es estacionario. Ahora bien, la pregunta es estacionario. Según esa tesis. A ver, del 5 al 10% Estacionario. es estacionario. O sea, con un nivel de significancia del 5 o 10% es estacionario. Sí. ¿Cuánto es Ya. estacionario? A ver. Ah, no, lo vi al revés, No es estacionario. ¿A dónde? Entre 5 y 10%. No, sí. O sea, para el 1% sí. Ajá. Para el 1% sí es estacionario. Pero para el 5 y el 10, entonces la gente dice, wow, tú ves el gráfico. Hay otra cosa más que tengo que decir. Ves el gráfico y dices, wow, efectivamente no tiene un problema de tendencia, sino tiene un problema de variabilidad. Y si yo sé que yo puedo contrarrestar eso con una variable del lado derecho que tenga el mismo comportamiento, yo puedo hacer mi modelo. Y puedo asumir con un 1% de confianza que la serie es estacionaria. ¿Ok? Eso puede ser. Esa es la excepción a la regla, digamos. La excepción a la regla, recuerden que hay una variable que va para otro modelo, donde está con otra variable. Si yo llego a colocar una variable del lado derecho que tiene el mismo comportamiento que el M2, que la inflación, puedo matizar esos efectos, conseguir una tendencia determinística entre ellos. Y puedo dejar la primera diferencia, asumiendo que ella es estacionaria en primera diferencia al 1% según este test. ¿Ok? Pero ya existe, ya tiene hoy. Profe. Ahora bien, Profe. yo hago el mismo test y me voy aquí. Ok, le doy aquí. Le voy a este y le doy este primero. Decisión todo. Ya, uno más rapidito. Si yo concluyo de que, por ejemplo, es estacionaria al 1%, significa que cuando yo meta esa variable en el modelo, digamos, completo, tengo que trabajar ese modelo todo al 1%, ¿verdad? Ahí es la flexibilidad de la regla, pero puede ser. Pero si tú consigues una variable del lado derecho que tenga el mismo comportamiento, sí, puedes dejar eso. Ahora voy a ver, fíjense algo. Tengo el mismo test de raíz unitaria y estoy usando el GLS. ¿Por qué utilizo el GLS? Porque el GLS es apropiado para cuando hay cambios estructurales como el que vimos todo el medio de la hipertensión. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué estoy diciendo ahí que concluyo? Al inicio 1% no es estacionario. El 1% no es estacionario. Ajá, fíjense algo. Tú estás yéndote, o sea, ves el resultado y te vas al final a lo que tú quieres lograr. Pero les aconsejo algo. Cuando escriban y cuando vayan paso a paso. Hay raíces unitarias. Ajá. Mira, no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la existencia de hecho unitaria. Por lo tanto, si eso ocurre, la serie no es estacionaria, con tanto nivel de confianza o con nivel de significación. En este caso, ¿se cumple para todos? ¿En qué caso la serie es estacionaria? 10%. Al 10%. ¿Lo ven? Lo que yo tengo por el 1 por aquí lo tengo por el 10. ¿También? Aquí estoy siendo más permisivo. Por eso es que tú tienes que saber. La pregunta que ustedes me van a hacer es, profesor, bueno, si yo tengo todos los resultados, tengo el ampliado, tengo tengo el Felipe Ron, tengo el KPSS, los 4. ¿Cómo decirlo? ¿Verdad? ¿Cómo decirlo? O sea, y si tengo resultados diferentes, y si tengo resultados que se empatan, o qué prevalece más. Esas son las preguntas que ustedes se deben estar haciendo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Arman un cuadrito, ¿verdad? Donde tengo los 4 test, las decisiones de cada uno. Y van a decir, mira, lo ideal sería que en todas se decida lo mismo, ¿sí o no? Pero cuando la decisión es ambigua, va a depender de la naturaleza de la serie.
si tiene mucha volatilidad, como en este caso, ¿qué test me ayuda a eso? Y el de Felipe Ron también. ¿Por qué? ¿Por qué este te ayuda? A ver. Porque se trabaja con los residuos. Porque evalúa sobre los residuos. ¿Lo ven? En cambio, o sea, cuando usted tiene entonces, este me ayuda. Yo veo el gráfico. Y en KPI son, digamos, test, y eso lo dice el manual ese que les puse yo ahí, lo dice. Ustedes lo leen y le va diciendo cómo tomar la decisión. ¿Okay? Pero lo que ustedes sí saben que una serie es estacionaria si tiene media y varianza constante. ¿Okay? Y si se rechaza la hipótesis nula de este test o no se tiene elementos suficientes para rechazar la de KPI. Eso sí lo saben. Que hemos visto hoy. ¿Okay? Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Señores, tienen ese archivo para que ustedes puedan ir practicando con cada una de esas series que son reales. Están actualizadas hasta el 2013 por lo menos, las pueden actualizar, yo también Banco Central, el tipo de cambio, todo eso. E ir haciendo las pruebas, porque yo voy haciendo preguntas. Yo pongo ético y hago preguntas, pero otras cosas que te digo, en fin. Bueno, profesor, mira, a mí no me gusta esa serie. ¿Por qué no te gusta? Bueno, profesor, porque me parece que hay mucho, ¿cómo se llama? Mucha larga, no me gusta, profesor, yo quiero algo más, con más significación, la significación del 5%. La única forma que tú puedes hacer ahí es eliminar este pedazo. ¿Sí o no? Si ustedes grafican esa serie, si yo la grafico de aquí a aquí, ¿es estacionario? No. ¿Tiene tendencia? Parece que sí. ¿Sí o no? Ahora bien, si usted la pone completa y la pone hasta aquí, ¿qué diría? Tampoco es estacionario y tiene tendencia. Pero creo que es. ¿Ok? Sin embargo, fíjense lo que voy a hacer. Esto está aquí. Y aquí, de 2021, yo lo voy a poner aquí. 2021. ¿Lo ven? Voy a hacer el 3. ¿Qué decisión toma? ¿Rechaza? No es estacionaria, ¿verdad? No es estacionaria. No, si es estacionaria, ¿Rechaza? ¿Lo ven? ¿Cómo yo puedo cambiar el pedido y pasar de una serie que no es estacionaria a una que sea estacionaria? A pesar de que hay una cierta tendencia. Lo que pasa es que aquí hay pocos valores. Hay 48 datos mensuales nada más. Y la volatilidad es grande. ¿Okay? Ahora bien, una variable muy parecida a esa. Si usted la puede instalar. ¿Qué se parece esto? ¿Lo ven? Entonces yo puedo tener la inflación con la liquidez monetaria y tienen tendencia parecida. Y cuando yo evalúe los residuos de esos modelos, seguramente no hay problema de estacionalidad. ¿Lo ven? Son las cosas que uno va aprendiendo de esa misma empírica, entonces cuando uno se mete en este mundo. Bueno, esta es la parte práctica por no lo pasé de más. Lo único que yo les digo, no he terminado. Lo único que les digo es que estudien esta parte, ¿ok? Porque está todo el capítulo. Yo voy a tomar así como